Si uno de los términos está elevado al cuadrado, entonces decimos que la expresión es cuadrática. Es decir, si el mayor de los términos, perdón, está elevado al cuadrado o su mayor exponente es 2, entonces decimos que una función es cuadrática. En este caso, en el área de un círculo, el mayor exponente, ¿cuál es? ¿Cierto? Entonces, cumple con esa condición de la característica de ser de una función cuadrática. Sí, señora. Entonces, es lo que te están preguntando. Sí. De los siguientes casos, ¿cuáles cumplen el ser una función cuadrática? Por ejemplo, tú ya sabes que el área de un círculo, la fórmula del área de un círculo sí cumple por ser una función cuadrática. Entonces tú dices, si es una función cuadrática porque su mayor exponente es 2. ¿De acuerdo? Luego tenemos el perímetro de una circunferencia en función de su radio. Entonces, el perímetro de una circunferencia o de una circunferencia. ¿Investigaste la fórmula? Sí. ¿Me la dictas? A ver si es la misma. ¿Cómo? No la encuentro. ¿Cómo? Ya la busco en mi cuaderno. Ah, no, tranquila. Disculpa. El perímetro es 2pi por radio. Así es la fórmula. Entonces, si ese es el perímetro y tú ves esa fórmula, ¿tú dirías que esa es una función cuadrática? No. No. ¿Por qué? Porque no tiene ningún exponente al cuadrado. Entonces tú dices, no es una función cuadrática, ¿por qué? Porque no tiene ningún exponente elevado al cuadrado. Sí, ya voy. ¿Listo? Sí, señora. Y así para los casos siguientes. Voy a explicarles el punto 2, el punto 3. No. El punto 2 y el punto 3 también. Hay otra cosa que me explicas. Dime. Es la actividad 3. La función cuadrática y también es la 3. Espérame. El punto 3. El punto 3. Listo, les explico el punto 3. Dominio. Lo que... No. Eso ya. Lo que me expliques es cómo sacar el rango. Porque yo ya sé sacar el dominio, el vértice y los puntos de corte sobre los ejes de simetría. Y sé hacer la gráfica. Pero bueno, el rango no. El rango puedes utilizar para hallar el rango de una función cuadrática. Siempre les recomiendo primero hacer la gráfica y luego observar. Recuerda que el rango son los valores que puede tomar la función, pero los valores que puede tomar en Y. Y siempre el rango en una función cuadrática van a ser los números reales. En una función cuadrática siempre va a ser así. Inclusive en una función polinómica, el rango va a ser siempre todos los valores reales que pueda tomar. Pero en el caso, dame un segundo. Voy a tomar un ejemplo de la guía. Voy a abrirla nuevamente. ¿Listo? Dame un segundo. Es casi igual que el dominio. Sí, exacto. Si no existe, su dominio es todo el conjunto de los números reales.
Dependiendo, o sea, por ejemplo, madre, carga, carga, carga. Espérame que la guía. Entonces, en este ejemplo de 3, tenemos la expresión y igual a 2x cuadrado, ¿cierto? Cuando vamos Sí, a dibujar en el plano cartesiano esta función, nosotros sabemos que va, ¿por dónde crees que va a pasar? ¿Por 0? ¿Va a hacer esto? ¿Sí o no? Porque cuando x va... Espérame. Vamos a tener que cuando x está en la pila, que cuando x valga 0, el valor de y va a ser 0. ¿Sí o no? Entonces la función va a ser sí. esta. Entonces Y te el vas a dar, valor de X también es 0. entonces te vas a dar cuenta que los valores que va a tomar y, que es nuestro, que va a ser nuestro rango, los valores que va a tomar y van a ser todos que los números positivos. Él no va a tomar nada de los números negativos, porque la figura siempre va a estar hacia dónde, hacia arriba. ¿Sí o no? Hacia arriba. ¿Sí o no? Sí. Entonces, Sí, señora. como siempre va a estar hacia arriba, cuando siempre, cuando la función va hacia arriba, entonces tú dices que el rango va a ser todos los números naturales. Si la función va hacia abajo, el valor de y va a ser los números enteros. ¿Sí me hago entender? Sí, entonces, sí, cuando la función está hacia arriba, Ajá, el rango ajá. son todos Naturales. los números naturales. Ajá. Pero si va hacia abajo, el rango, ¿qué sería? Todos los números enteros. Y profe, una pregunta. ¿Y si va hacia arriba y abajo? No, ahí no habría una función cuadrática, sino dos. Recuerda que Así. una función cuadrática sería una parábola. Sí, ya me acuerdo. ¿Listo? Entonces ya entendí. O sea, esas solamente eran mis dudas. Muchas gracias. Ana Sofía, dudas, preguntas, inquietudes. No, señora, estoy aquí también con Luisa poniendo atención. Ok. Actividad punto 4 de la actividad 3. ¿Tienen alguna duda? ¿A simple vista les genera alguna duda? No, profe, pero de momento no. Entonces, yo puedo ir al otro grupo y regresar. Recuerden que arriba les debe estar apareciendo una opción que dice pedir ayuda. Profe, en los celulares, ¿Sí? que es el dispositivo que yo aparezco, no tiene eso. Solamente es presionar para volver a la llamada principal. No tiene para Pero llamar a celular. ¿En tu celular se aparece pedir ayuda? En mi celular sí. Entonces, sí hay. Entonces ahí se Si comunican si les necesita, aparece, si les aparece, exacto. Me dan pedir ayuda y yo regreso acá. ¿Listo? bueno, sí, señora. Y no
me dicen para yo unirme de otra sesión y así prestar atención por si tienen alguna... Sí, profe. ¿De acuerdo? Porque hola chicos, chicas, mejor dicho, chicas, ¿cómo van? Bien, ese bien me sonó raro. Bueno, Hola, profe. hola, ¿cómo van? Profe, voy bien. En la actividad. Bien, profe. ¿Por de qué actividad van? Cuéntenme. Profe, yo estoy haciendo el punto B, la pregunta 1. Yo voy a proyectarles, me determino si ya les aparece. El punto B, ¿en qué parte? Abajo la lectura. Ajá, la pregunta 1. Listo. Pregunto, ¿entendieron de lo que habla la lectura? Laura, Lina, Chagal, Señora. ¿entendieron lo que les está hablando la lectura? Profe, yo no mucho entendí, casi nada. Sí, profe, más o menos. Bueno, ¿les parece si hacemos una lectura grupal para yo irles explicando párrafo a párrafo? Sí, señora. Sí, señora. Solo lo hacemos si están de acuerdo. Laura, ¿te parece? Sí, señora. Entonces, empecemos con Laura el primer párrafo, Chadai el segundo y el tercero, Lina el cuarto y el quinto, y yo hago el último. ¿Listo? Bueno, profe. Comencemos. Profe, dos números reales conmensurables cuando su razón es número racional. Para que dos números puedan ser considerados conmensurables deben pertenecer al conjunto de números reales, es decir, aquel en el cual se encuentran tanto los racionales, los negativos, el cero y los positivos, como los irracionales. Los números irracionales se debe tener en cuenta que el resultado y la razón deben ser un número racional. De lo contrario, si es irracional, entonces hablamos de inconmensurabilidad. Bueno, en el primer encuentro virtual yo les... Bueno, en el primer encuentro virtual yo les había contado que hablamos de conmensurable cuando podemos medir, ¿cierto? Y decimos Sí, señora. inconmensurable cuando no lo podemos medir. Entonces, para poder hablar de conmensurables dentro de los números, hablamos de números que nos permitan medir. Por ejemplo, existen diferentes conjuntos numéricos. Está el conjunto de los números naturales, espero poder escribir sobre esta página porque si no me da algo. El conjunto de los números naturales, que son aquellos números positivos como 1, 2, 3, ese 3 quedó raro, 3,
4, 5, 6 y hasta el infinito. Todos los números positivos son números naturales. Ustedes tienen conocimiento de eso, ¿cierto? Señora. Sí, señora. Listo. Luego tenemos los números enteros, que son aquellos números que son los números naturales positivos más los números naturales opuestos, que son los negativos. Entonces los enteros tienen a todo el conjunto de los números naturales y él, como es más grande, contiene también los números negativos. Y luego tenemos los números racionales. ¿Recuerdan cómo son los números racionales? ¿Alguna de ustedes recuerda cómo son los números racionales? ¿Estos son los que están en fracciones? Exactamente. Los menos, ¿cierto? No, eso incluye positivos, negativos. Espérenme, yo les... Hagamos una hora. Eso incluye positivos, negativos. La cosa aquí es que esos números lo que van a hacer es que se van a representar como una fracción, como una división o como una razón, como ustedes lo conozcan. Realmente se llaman números racionales porque se expresan con un número arriba y un número abajo. ¿De acuerdo? Y la división entre ellos siempre va a ser un número racional. Que, por ejemplo, si ustedes tienen 5 dividido 2, ¿cuánto les da? ¿Cuánto les da 5 dividido 2? Profe, ¿qué dijo? No escucho nada. ¿Cuánto les da a ustedes 5 dividido 2? 2.5. Y ese resultado es un número racional. ¿Sí me hago entender? Porque surge de una división. ¿Hasta allí quedamos claras? ¿Sí? Ok. Sí, señora. Entonces, como surge una división, es un número racional. Ahora, hay cantidades numéricas que no surgen de una división. Y a esas cantidades numéricas que no surgen de una división se les llama los números irracionales. ¿Entendemos esa parte del texto? Sí, señora. A esos números irracionales se les llaman que son números que son inconmensurables porque no miden, sino que simplemente expresan dan una expresión pero no miden. Es el resultado de una expresión pero no miden. Y ya vamos a conocer algunos ejemplos de estos números irracionales. ¿Quién sigue? ¿Leo el ejemplo? Sí, de todos los pares. Son como salen del dinero. Al ingresar a una tienda de ropa, una cosa, supongamos que un pantalón a 4.000 pesos y una chaqueta a 5.000 pesos. Dividimos 4.000 por 5.000 da 9, 4 quintos, dice ella. 4 quintos. Es racional, así los precios son conmensurables. Conozcamos más sobre los números reales y la historia de ellos que esto conlleva para la agrupación de axiomas trabajados con empleado vivir para analizar operaciones en la. Muy bien. Entonces aquí lo que le está explicando es que después de que usted utilice números naturales en una fracción, en una división, o en una suma, en una resta, va a tener medidas, se va a poder medir.
Dale, Lina, y sigue Lina. Sí, señora. Los griegos creían que todos los fenómenos del universo se podían reducir a razones entre números enteros, pero uno de ellos, Hippasus de Metapontus, descubrió una magnitud irracional, la diagonal de un cuadro de lado 1. Por esto se dice que fue arrojado al mar, pues esto echaba por tierra todo lo que los pitagóricos creían. El pensamiento griego se mantuvo casi intacto por más de 1 millar de años, y la geometría era la base sobre la cual se construían las matemáticas. Pero en el Renacimiento, algunos matemáticos objetaban el uso de los números irracionales de manera descuidada, ya que carecían de rigor y fundamentación lógica. Para continuar la historia dice así: matemáticos como Euler demostraron que algunos números eran irracionales, pero es hasta el siglo XIX que varios matemáticos se dan a la tarea de hacer una construcción formal para los números reales. Empezando el siglo XX, Hilbert considera que las construcciones dadas en el siglo pasado, las cuales se basaban en las racionales, son valiosas, pedagógicamente hablando, pero considera que su método debe prevalecer. Por tanto, propone su propia construcción, la cual se conoce como método axiomático. Entonces, aquí nos están contando una historia un poquito de cómo se ha considerado a nivel de los años lo que son los irracionales. Durante la época pitagórica, ustedes conocen el teorema de Pitágoras, ¿cierto? ¿No? Si no lo conocen, díganme, no lo conozco. ¿Qué cosa, profe? ¿Pitágoras? ¿El qué? Teorema de Pitágoras. Señora. Listo. Pitágoras establece que para poder hallar la diagonal de un cuadrado necesita un número irracional. Y es allí donde Hippasus entra a relucir, hacía parte de la escuela de los pitagóricos y descubre que la diagonal de un cuadrado realmente es un número no conocido. Es decir, hasta el momento donde se crea la escuela de Pitágoras, se considera solamente existen los números naturales, enteros y racionales que conocemos como las fracciones y la división, los resultados de una fracción. Pero nunca daba que la diagonal, la medida de una diagonal de un cuadrado fuera dado como un número racional. Y es por eso que cuando se descubre la idea de que es un número irracional quien da la medida de la diagonal del cuadrado, es esta que está acá. Voy a mostrarles el dibujo acá. No sé si están viendo mi cursor. Está de rojo en el dibujo de arriba. Es un número irracional. Entonces, ¿qué se considera como axioma? ¿Qué es lo que Hilbert empieza a decir? Un axioma no es más que un enunciado evidente que no requiere una demostración. Es decir, ¿usted cómo demuestra que todos los números multiplicados por 0 dan 0? A ver, a la suerte. Di Marín de 2, 9, Ramón de 3, Pino 2, Pino 3, 4, 5, 7, Pino 8. Chaday, ¿usted cómo demuestra que todo número multiplicado por 0 da 0? Pues, profe, haciendo una operación. ¿Pero cómo?
Mm, Pues, sí, no sabía cómo decirlo. Y realmente sobre eso no hay demostración. Es por eso que esa expresión, todo número multiplicado por cero da cero, es un axioma. Es decir, es algo que ya se estableció, es algo evidente que ya se estableció, es una norma ya construida socialmente y que todos en la matemática hemos llegado al acuerdo de que eso va a ser así y así es y no necesita demostración porque ya definimos que eso era una norma existente. ¿Sí me hago entender? Entonces, ese enunciado ya se considera que es cierto sin necesidad de que alguien más lo demuestre. A eso se le llama axioma, que es el método, lo que llama Hilbert como el método axiomático. Para demostrar o prevalecer los números racionales como los únicos números que miden como tal. Entonces, ahora sí tienen un panorama más claro de lo que era el texto. Sí, señora. Listo. Entonces, cada uno de los matemáticos aportó algo. Tenemos Hippasus de Metapontum, que era pitagórico, la escuela pitagórica, Euler y Hilbert. Esos son los autores que aquí aparecen en la lectura. Entonces, ¿qué vamos a hacer durante la actividad? Van a investigar sobre cada uno de ellos. No, perdón. Van a hacer un cuadro comparativo. Estoy malinterpretando la expresión. Van a hacer un cuadro comparativo sobre qué dice cada uno de ellos. Entonces, voy a presentarles pantalla por acá. Ay, profe, voy a escribir la biografía de cada ellos. Sí. Pero es mediante un cuadro comparativo. O sea, no está mal. Pero ese tienen que hacerlo mediante un cuadro comparativo. Esta profesora que hacemos ¿Cómo? una cosa que ellos decían ahí en escrito, ¿no? Repíteme, porfa. O sea, que hacemos el cuadro, un cuadro comparativo donde tenemos el nombre de cada griego, No todos son griegos. De cada uno de los personajes que aparecen en el texto. sí, o sea, de cada uno de los personajes de ahí y escribimos lo que ellos dijeron ahí. No, vas a hacer un cuadro comparativo con todo y biografía. Recuérdenme, el primero que aparecía allí era Ipsus. De Metaponto. Ese es el lugar de nacimiento de él. Realmente se llamaba simplemente Hippasus. ¿Ustedes alguna vez han hecho un cuadro comparativo? No, señora. Listo, entonces por eso les estoy explicando esta parte. Tenemos a Hippasus. ¿Qué otro personaje aparece allí? Euler. Leo. Lo dividí sin antes pensar en el espacio. Hippasus, Euler y Hilbert, ¿cierto? Sí, señora. David Hilbert. Profe, los pitagóricos. Eso es una escuela. Ah, bueno. Pero Pitágoras sí es el personaje de la escuela. Entonces, aquí tenemos nuestro cuadro comparativo. Es poner sobre cada uno de ellos algo. ¿Qué van a poner sobre ellos? Entonces, aquí dice que vamos a poner... ¡Ah! Mi celular aquí.
aquí dice que vamos a poner, realiza una breve comparación de la biografía de los matemáticos que se mencionan en la lectura. Entonces vamos a hacer una breve comparación de la biografía de ellos. Vamos a hacer una comparación, no se extienda. ¿Qué puede ser comparativo con respecto a la biografía de alguien? Lugar y fecha de nacimiento, profesión y qué estudió. Eso puede ser comparativo de datos que nos interesen de la biografía. Y de último, dejan el espacio acerca de lo que ellos hablaron con respecto a los números racionales e irracionales. ¿Qué les llama la atención a ustedes? Esas palabras. ¿Sí me hago entender? Entonces, por ejemplo, voy a ayudarles con Euler, que Euler, existen dos versiones de Euler. Está Euler la escuela y Euler el personaje. Entonces, Leonhard Euler era el matemático, sobre él van a hablar. Entonces, Leonhard Euler fue matemático y físico, nació el 15 de abril de 1707. ¿Qué siglo es ese? ¿Qué siglo es? Niñas, si no saben, díganme. No, profe, no sé. Bueno, los siglos empiezan. Los siglos tienen 1000 años. Entonces, 100 años. Entonces, ¿qué sería el siglo XIX? Sí. También tenemos... Ay, ¿qué dice? ¿Qué dice? Dice que él era matemático y físico. El siglo tiene 100 años. Él era matemático y físico. Y resulta que él es conocido por la identidad de Euler y las características de Euler y la fórmula de Euler. Entonces es conocido por el número E, que es el número de Euler. También por la identidad de Euler, bueno, aquí no me cabe, ¿no? Por eso es conocido. Y así lo van haciendo con respecto a Hilbert, con respecto a Hipatia. ¿Sí me hago entender? Eso es lo que se hace en un cuadro comparativo. ¿Les explico los demás puntos o...? Pues, profe, por mi parte, yo lo entendí. ¿Los demás los entendiste? Listo. Chada y Lina, ¿les explico los demás puntos? Profe, ya los entendí. Bueno, entonces, el segundo punto dice, con tus palabras explica la relación que tienen los aportes de estos matemáticos a los números reales. Como ya sabemos, los números reales son números naturales, números enteros, números racionales.
pero por fuera de ellos están los números irracionales. Y todos esos números hacen parte del conjunto, del gran conjunto de los números reales. Entonces, cada uno de ellos dio un aporte hacia los números reales. Entonces, ¿qué aporte dio? Por ejemplo, en el caso de Euler, dio un aporte a los números reales y encontró un número irracional y ese se llama el número de Euler. ¿Sí? Ahí ya les di una pista. Dice, según los aportes dados por Hilbert, ¿qué significa mediciones conmensurables e inconmensurables? Recuerda que cuando tú investigas la biografía de David Hilbert, tú te encuentras que él aplica lo que son los axiomas y esa es la base de muchas cosas de la matemática. Por ejemplo, el ejemplo que yo les puse sobre todo un número multiplicado por 0 es 0. Entonces, él organiza las matemáticas por axiomas. Entonces, ¿cuál es? Entonces, ¿cuáles son los aportes dados por Hilbert a eso de las mediciones conmensurables e inconmensurables? ¿Qué crees que él pudo haber propuesto como axioma para definir eso? Y en el texto está, arriba está. Y vas a plantear un ejemplo en el que use los números naturales, los enteros y los racionales. Son situaciones. Una situación sobre los números naturales, una situación sobre los números enteros y una situación sobre los números racionales. Dar ejemplo de cada una, ¿no? Sí, un ejemplo de cada una. ¿Listo? Voy con el otro grupo y cuando ustedes me requieran, existe la opción de pedir ayuda arriba. ¿Les aparece alguno de ustedes? Profe, yo que tengo celular no me aparece. Sí, señora, parece como en zapote. Listo. Entonces, como a Laura sí le aparece, si alguno tiene alguna duda, le dice a Laura, necesitamos a la profesora y Laura me llama. ¿Les parece? Bueno, señora. Listo. Entonces ya regreso. Hola chicas, ¿cómo van? ¿Cómo siguen? Niñas, ¿están aquí? Niñas, Ana Sofía, Luisa.
Niñas, Ana Sofía, Luisa. Hola, sonido, 1, 2, 3. Hola, Minaldi. ¿Siguen en dónde? Minaldi, es que yo no estoy con ellas. ¿Qué necesitas? Niñas, ¿me escuchan?
niñas. 1, 2, 3, sobrinos. Mis amores, ¿me escuchan? A ver si soy yo. Hola. Niñas. Mamá, nosotras, la profesora envió reuniones para dos reuniones, pero en la misma reunión. Usted ya sabe que es así. Entonces, uno para sala de trabajo, uno que somos Ana y yo, y otro para otro grupo. Pero la profesora nos dejó que nos dejó en esa reunión que si cualquier cosa la llamara, le pidiéramos ayuda. Pero no hemos pedido ayuda y esa es la tarea.
Listo, niñas. Cuéntenme, Profe. llegué. ¿Sí? Sí, mis amores. Profe, no entiendo el punto 5. ¿Cómo? No entiendo el punto 5, profe. Ya. No entiendo el punto 5. Sí, ya voy. Dale, profe. Dice, las anteriores propiedades te son familiares, ¿con qué nombre las reconoces? En tu vida cotidiana se pueden aplicar estas propiedades. ¿Cómo? Lo primero. Estas son las propiedades. ¿Las reconoces? ¿Le son familiares? No, señora. Bueno, entonces por ahí, las anteriores propiedades que son familiares, no. Entonces, yo voy a tratar de hacerte un recordatorio. Esas son las propiedades de suma y de multiplicación. Recuerda los que son asociativa, conmutativa, neutro, nulo. ¿Recuerdas esas propiedades de la suma y de la multiplicación? Ah, sí, señora, eso sí. Son esas. ¿De acuerdo? Entonces, Sí, señora. ¿con qué nombre las conoces? Como propiedad asociativa, conmutativa. Ah, ya, pues, entendí. ¿En tu vida cotidiana se pueden aplicar estas propiedades? ¿Sí o no? Ya sí. ¿Alguna otra duda, pregunta o inquietud? Pues, profe, vida cotidiana. Sí. ¿Cómo, No, te, profe, ya entendí. Gracias. ¿Cómo te imaginas eso? ¿Cómo te imaginas eso de que sí? De cómo voy para la tienda y Tienes muchos valores de sumar. pues comprar 2 objetos y después como el valor total. Digo yo. Ajá, exacto. ¿Cómo, profe? Sí. Buena señora. Gracias. ¿Alguna otra duda? Pregunta, inquietud. No, señora. ¿De alguien más de ti? Duda, pregunta, inquietud. Profe, Sí. ay, profe, yo no he podido, usted nos explicó, usted pues me explicó los otros puntos, yo apenas, pues, yo aún sigo en el primero y profe no he podido, no sé qué. Pero ya terminaste el primero. Pues profe, yo ya escribí la bibliografía y falta escribir lo que menciona en la lectura, eso lo que menciona en la lectura. Escribe lo que menciona, ¿cierto? O lo que para mí. Espérame que te escucho súper lejos. Repíteme. Listo, repíteme lo que dijiste. Bueno, de la número 1 ya realicé sobre la biografía de ellos
y dice que hay que escribir lo que menciona en la lectura. O sea, escribo lo que menciona con mis propias palabras, lo que Con mencionan tus ellos ahí. palabras, lo que te llamó la atención. Ya. Profesora, si no es mucha molestia, yo necesito que me vuelva a explicar otra de los otros puntos. Mi amor, nada de molestia, más bien ocúpenme, que me siento desocupada y no me gusta. Dice, con tus palabras, explica la relación que tienen los aportes de estos matemáticos a los números reales. Entonces yo te explicaba que cada uno de ellos dio un aporte teniendo en cuenta el conjunto numérico. Por ejemplo, Hipasus Hipasus descubrió una magnitud irracional. Esa magnitud irracional se pensó para los números irracionales. Por tanto, como está pensado para los números racionales, ¿qué aportó Hipasus? En tus palabras, a los números reales, el primer descubrimiento de los números irracionales para complementar los números reales. ¿Qué aportó Hilbert? Tú sabes ya qué aportó Hilbert, ¿cierto? Hilbert. Ya, sí. Entonces, en tus palabras, se consideraba que... Exacto, en tus palabras, ¿cómo eso funcionó para que sucediera lo de los números reales? La tercera pregunta, según los aportes dados por Hilbert, ¿qué significan mediciones conmensurables e inconmensurables? Entonces Hilbert considera que las construcciones del siglo pasado, es decir, con respecto a lo que decía Euler de los números irracionales, las cuales se basaban en los racionales, son valiosas pedagógicamente hablando, pero considera que su método debe prevalecer, es decir, que el método de los números racionales y de los números irracionales como cosas separadas deben prevalecer. Por tanto, propone su propia construcción, la cual se conoce como método axiomático. Entonces, ¿cómo él aportó eso? ¿Cómo eso que él aportó aporta también al significado de las mediciones conmensurables y las mediciones inconmensurables? Creo que no entendí algo. Entonces, Hilbert aportó axiomas, ¿cierto? ¿Qué es un axioma? Es un enunciado establecido y que no niega. Por ejemplo, un axioma que pudo haber descrito Euler es que los números irracionales son aquellos números que no pueden ser medibles. Y los racionales son números que sí pueden medir. Entonces, ¿cómo eso que hizo Hilbert aporta al concepto de conmensurables e inconmensurables? ¿Cómo lo relaciona él? Dime tú, ¿cómo crees que lo relaciona él? En realidad, ay, profe. Entonces te ayudo con la respuesta. Si Hilbert considera que un axioma establece una realidad que no es necesario demostrarla, entonces también está diciendo que si tú te encuentras con un número irracional, ese número irracional va a mostrar una magnitud no medible. Por tanto, esa magnitud no medible se va a llamar como luego. Una medida que inconmensurable. Inconmensurable. Entonces, esa medida inconmensurable. Entonces,
¿Qué aporte le dio Hilbert a eso de medidas inconmensurables? Pues sencillo, le dio una definición, porque él lo que hizo fue crear un método axiomático. Le dio una definición irrefutable a que existen los números irracionales. Y segundo, le dio una definición irrefutable de que existen los números racionales. Por tanto, existen los números reales. Ese fue el aporte de Hilbert. Ya. ¿Sí me hice entender? Señora, Ya la tercera ya es más fácil. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Voy al otro grupo y ya regreso. Pero una pregunta. Ya salí. Profe, Ya. Ya regresé. Es que cuando yo dije, me voy para el otro grupo, literal le di, me doy para otro grupo y me fui de una. Entonces ahora sí tu pregunta. ¿hasta dónde tenemos que llegar? Terminarla. El punto B1 y B2. Hasta aquí. Y este resolver práctica es el compromiso que ustedes tienen. Uy, yo creo que esto se lo puede explicar. Necesito que terminen esta actividad para yo pasar a explicarle lo de que es biyectivo y la actividad de los números reales. ¿Listo? Entonces voy a quedarme acá un rato. Corazón respirando por pie, el cuerpo se debería calmar.
Dime. Mamá, me quitas a mí la energía.
¿Sí? La cuarta dice que plantea un ejemplo en el que usted los naturales, los enteros y los racionales. ¿Se refiere Ajá. a unos ejercicios, Sí, o puede a ser unas una operaciones? situación, sí. Ah, ok. Profe, ¿Sí? ¿me puede explicar donde dice práctica? Unas letras como de colores. Bueno, esa allá es donde quiero llegar, necesito llegar. Dice, observa y analiza el diagramado que muestra la continencia entre los conjuntos numéricos. Yo me imagino que ustedes no han visto eso, así que se los voy a explicar. Generalmente eso no se lo dan a casi nadie. Voy a presentar el tablero digital para que ustedes entiendan de qué trata eso. ¿Listo? Me confirmas cuando ya puedas ver. Sí, señora, ya. Bueno, un conjunto es un grupo que puede que tenga elementos y puede que no. En este caso, tenemos diferentes tipos de conjuntos. Recuerdan que yo les hablaba acerca de los números naturales, que eran los números positivos que ustedes tenían. Sí, señora. Entonces, digamos que en este círculo se hallan todos los números naturales, del 1 hasta el infinito. Luego tenemos los números enteros, que son esos números naturales. Y si los encerramos, aquí tenemos que los enteros van a tener los números negativos, como menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, etcétera, hasta menos infinito. Pero además dentro de ellos, si los notas dentro del círculo, los números enteros también está aquí. Los naturales. Los naturales, es decir, que los números enteros son los negativos y los números naturales. Luego vamos a tener los números racionales, que van a tener la forma a sobre b. Y entonces esta forma a sobre b puede inclusive ponerse como un medio, menos 2/3, etcétera. Es decir, que los números racionales son las fracciones y también tienen a qué. Las fracciones, los menos y los naturales. Exacto, los números negativos y los naturales. Luego vienen los números irracionales. Discúlpame esos círculos, pero soy mala dibujando aquí. Los números irracionales son aquellos que se consideran como números decimales infinitos. Entonces tenemos que se representa que raíz de 2, pi, Euler, entre otros números, gamma, entre otros números. Entonces en el ejercicio que ustedes tienen de la guía, les están diciendo, vean qué contiene a quién. Entonces, existen unas simbologías dentro de los conjuntos. Este símbolo es como una C alargadita, no es una C, es como una C alargada. Se le dice continencia. Y este símbolo es el símbolo igual. Existen otros símbolos como el de pertenencia, intercesión, unión, entre otros.
pero hoy vamos a ver solamente el de contenencia, teniendo en cuenta de qué conjunto contiene a quién. Entonces, por ejemplo, en el primer ejercicio de la guía aparece n raya z, es decir, usted en esa raya va a poner si realmente los naturales contienen a enteros o los naturales son iguales que los enteros. ¿Qué símbolo iría allí? Pues los naturales no contienen los enteros, entonces sería igual, Tampoco son igual. Entonces, ¿no? continencia no existe. Le ponemos una rayita. Ya, pues. Pero los enteros sí contienen a los naturales, porque es al revés, ¿sí o no? Y así con cada uno de los casos. Por Señora, ejemplo, por aquí hay una que dice, bueno, se me olvidaba. hay un Todos, es- ladito. ¿ah? No, sí, ya, no, ya entendí, no, nada. Todos estos conjuntos hacen parte del magnífico conjunto universal que se llama el conjunto de los números reales. Y voy a ponerlo aquí en una cajita. Son los reales y eso se simboliza con la letra R. Entonces, cuando ustedes vean R reales, I irracionales, U racionales, Z enteros y N naturales. Se los escribo para que lo tengan. N naturales, Z enteros, U racionales, I irracionales y R reales. Quien contiene a todos los conjuntos, ¿quién es? R, reales. Reales. ¿Listo? ¿Puede poner el cuadrito donde están todos los círculos, por favor? Claro que sí. Un ejemplo, Gracias. un ejemplo en que se usen los números enteros. Por ejemplo, Listo, profe, gracias. ¿Lo puedo mover? ¿O Sí, lo dejo señora. ahí? Pues, como usted quiera, yo ya le tomé una foto, pues. Bueno, recuerda que estoy viendo el cuaderno, ¿no? Sí, señora. ¿Alguien alguna otra duda, pregunta, inquietud? Doy un ejemplo, si hay Z y Z, significa que es igual, ¿cierto? Exacto, exacto. Sí, señora, exacto.
¿Cómo vamos, chicas? Bien, profe. Yo doy por propiedad 1. Nos quedan 7 minutos de clase. De igual manera, hasta donde alcance desarrollan y el resto nos queda como compromiso. Si tienen dudas, preguntas o inquietudes, me avisan. Y Hacemos todo el punto B, ¿cierto, profe? Sí, y también desarrollan lo que dice resuelve y practica. ¿Listo? Ya esto es un resumen de lo que vieron, esto no es necesario desarrollarlo. Y la próxima... ¿Desarrollamos también? ¿Cómo? No tienen que transcribirlo ni nada. Simplemente es una información extra que hemos puesto allí por si quieren recordar algo, ustedes van rápidamente al resumen y no tienen que leer toda la información de arriba. ¿Listo? O sea que tenemos que desarrollar hasta... Resuelve y practica. Ya. Y el próximo encuentro lo que vamos a desarrollar aquí es el espacio de lo que dice valoración. Esa sí la vamos a desarrollar aquí. No la pueden hacer en casa. ¿De acuerdo? Profe, usted va a subir por Classroom para enviarle lo de la tarea, pues lo que estamos realizando, ¿cierto? No, hasta la próxima semana que ya terminemos el resuelve y práctica. Perdón, la valoración. E iniciemos con el... O sea, una vez que terminemos la guía, yo subo el espacio de una vez para que suban toda la guía. Bueno. Desarrollada. Todas de...